El aire huele a piedra húmeda y a miedo viejo. Abajo, algo respira pesado, como un fuelle, y el sonido de unas garras raspa el suelo con paciencia. Daniel está de pie, con la espalda pegada a la pared, sintiendo el frío atravesarle la ropa. No ve nada, pero sabe que lo están mirando. ¿En qué momento un hombre llega a este lugar? ¿Qué decisión, qué palabra, qué costumbre repetida día tras día lo trae hasta un foso sellado, con leones despiertos y una ley escrita en contra? Hoy vas a recorrer esa ruta desde el día en que intentaron cambiarle el nombre hasta la mañana en que una piedra se movió y él seguía vivo. Y hay otra escena que también vamos a abrir, porque el mismo Daniel estuvo frente a otra pared otra noche, cuando una frase apareció donde nadie podía verla antes. Una escritura sin autor visible, un rey con las manos temblando y una pregunta que nos alcanza todavía: ¿qué pasa cuando el poder se ríe? Y, de pronto, se queda sin voz. Pero antes del foso y antes de la pared, todo comenzó con una derrota. Jerusalén fue vencida y parte de sus jóvenes fueron llevados lejos, como trofeos humanos. No fue solo un traslado, fue una estrategia: llevarse a los más capaces para reeducarlos, para que sirvieran a un imperio ajeno con mente nueva y memoria recortada. Daniel era uno de esos jóvenes. El relato bíblico lo presenta entrando a una corte extranjera donde todo tenía otro ritmo, otra lengua, otros dioses, otras reglas de ascenso. Y lo primero que el sistema hace con él no es golpearlo, es renombrarlo. Como si al cambiar una palabra pudieran cambiar el corazón que responde a ese nombre. En este caso, no es difícil imaginar el vértigo. Un día eres alguien con historia, familia y fe. Al siguiente, eres útil, formable, propiedad. En esa clase de lugares, pertenecer suele tener un precio. A veces no te lo piden con violencia, te lo ofrecen con suavidad, con una mesa abundante y una sonrisa de conveniencia. El punto crítico llega temprano. Al parecer, a Daniel y a sus compañeros se les asigna comida y bebida del palacio, algo reservado para los privilegiados. Y ahí está la trampa. No era solo alimentación, era una señal de adhesión. Daniel decide no participar de lo que, según su conciencia y sus prácticas, lo comprometería por dentro. Daniel no arma una protesta ni alza la voz. Se acerca y pide permiso. Propone algo simple, un periodo breve, comiendo lo sencillo y bebiendo agua, y después comparar. Es una decisión pequeña, casi invisible, y por eso peligrosa. Los giros grandes rara vez comienzan con un espectáculo. El responsable teme, por supuesto, y aún así accede. Pasan los días y, contra lo esperado, aquellos jóvenes no se ven peor, se ven mejor, lúcidos, firmes. El texto bíblico atribuye esto a la ayuda de Dios y también muestra algo humano. La fidelidad no siempre aparece como heroísmo, a veces se ve como constancia. Hay un tipo de presión moderna que se parece a esto. No te amenazan con leones, te invitan a negociar un poco tu identidad para encajar, y casi siempre empieza en cosas que no son tan graves. La historia de Daniel insiste, sin decirlo con sermón, que lo pequeño prepara el suelo de lo grande. Con el tiempo, Daniel se vuelve reconocido por su capacidad, y entonces ocurre el primer terremoto en la cima del poder. Un rey sueña algo que lo descompone por dentro. El sueño no es una imagen bonita, es una alarma, y cuando despierta, el rey exige una explicación con una condición imposible. Según el relato, convoca a sus sabios y les pide no solo interpretar, sino decirle que
soñó es una prueba y una amenaza al mismo tiempo. Si no pueden, mueren. En un imperio, el conocimiento también es un arma, y el rey quiere comprobar si quienes lo rodean tienen algo real o solo palabras bien vestidas. La corte entra en pánico. Los expertos fallan, y el decreto de muerte se extiende como una sombra. Daniel, aunque no estuvo en la sala, queda incluido en la sentencia. De pronto, su futuro se convierte en una cuenta regresiva, y él elige no reaccionar con teatro, sino con una búsqueda silenciosa. Daniel pide tiempo, reúne a sus amigos y ora. No es truco ni técnica, es dependencia. El texto dice que el misterio le es mostrado y al amanecer, él vuelve al palacio. Entra ante el rey con una mezcla extraña, respeto por la autoridad y valor para decir la verdad. Cuando habla Daniel, no se presenta como el héroe que lo sabe todo. Insiste en que la sabiduría viene de Dios. Entonces, describe el sueño, una figura enorme hecha de materiales distintos, desde lo brillante hasta lo frágil. La visión termina con algo que no nace de manos humanas, que golpea la base y hace caer lo que parecía invencible. La interpretación, en esencia, es incómoda para cualquier monarca. El poder tiene fecha, aunque se vista de eternidad. La historia no es una escalera infinita hacia arriba. Es un escenario donde los reinos suben y bajan, y solo el gobierno de Dios permanece. El rey queda impactado y honra a Daniel. Y aún así, el corazón humano tarda en aprender, porque escuchar una verdad no significa rendirse a ella. Más adelante, el mismo rey decide levantar una imagen que exige adoración pública. La escena es masiva música, multitudes, un decreto que convierte el acto de inclinarse en un examen de lealtad. Y aquí Daniel ni siquiera aparece. El relato se concentra en sus tres compañeros. Ellos permanecen de pie cuando todos se arrodillan, no por rebeldía política, sino por convicción espiritual. Y esa convicción no viene con garantías. Reconocen que Dios puede librarlos, pero no lo usan como condición. En palabras simples, eligen no adorar la imagen, aun si eso les cuesta la vida. La consecuencia llega rápida: un horno encendido, ataduras, soldados apresurados. Y entonces sucede lo inesperado. En medio del fuego hay una presencia adicional, y los jóvenes caminan sin ser consumidos. Cuando salen, el asombro no es solo que sobrevivan, es que el fuego, que todo lo devora, no dejó ni la marca más mínima. Ese día, el rey reconoce algo que antes no entendía. Hay un Dios que no compite por tronos humanos, porque no depende de ellos. Pero todavía queda una raíz viva en el rey, el orgullo. Y el orgullo no se corrige con un susto. A veces necesita ser desmantelado por completo. Tiempo después, el rey sueña otra vez. Esta vez la imagen no es de metal, sino de vida, un árbol grande, visible desde lejos, que alimenta y protege. Luego aparece un mensajero que ordena cortarlo, dejando solo el tronco atado, como una vida detenida a la fuerza. El mensaje incluye un motivo: que todos sepan quién gobierna realmente. Daniel entiende la interpretación y vacila, porque no es fácil hablar cuando la verdad le quita el piso al poderoso. Aún así, la dice el árbol, representa al rey, y la caída será suya. También le da un consejo práctico, una invitación a corregir el rumbo, como si todavía hubiera una ventana abierta. Pasa el tiempo y parece que nada ocurre. Y ahí está uno de los peligros: cuando el golpe se demora, creemos que no vendrá, hasta que un día, paseando y admirando su grandeza, el rey
atribuye todo a su propia fuerza. El relato bíblico lo muestra como un instante palabras de autosuficiencia y de inmediato el derrumbe. El rey pierde la razón, se aparta de la vida humana y vive como una bestia por un periodo prolongado. No es un castigo teatral, es una humillación profunda. El hombre que mandaba sobre ciudades no puede mandarse a sí mismo. Y en esa imagen tan dura hay una verdad incómoda. El poder exterior no siempre coincide con el dominio interior. Luego llega el giro en un momento. El rey levanta la mirada al cielo y recupera el juicio. Reconoce a Dios como soberano y, según el texto, su reino le es devuelto. No todos los relatos de caída terminan con restauración, este sí, y eso abre una puerta a la esperanza. Incluso después de una ruina causada por orgullo, la misericordia puede reescribir el final. Tal vez has visto algo parecido en versión cotidiana, personas que lo tenían todo y aún así se pierden, se desconectan, se vuelven extrañas para sí mismas y luego, por una conversación, por una pérdida, por una noche larga, vuelven, no iguales, sino más conscientes. La Biblia no romantiza esas caídas, pero tampoco las declara irreparables. Años después, otro rey gobierna en Babilonia y el ambiente cambia. Hay fiesta, exceso, seguridad falsa. En esa sala, se toman objetos sagrados del templo de Jerusalén y se usan como burla, como si lo santo fuera un juguete. Es un gesto calculado, no solo beber, sino desafiar. Entonces ocurre la escena de la pared. Aparece una escritura y nadie puede leerla. El salón se enfría de golpe. La risa se apaga y el rey se descompone delante de todos. Lo más humillante para un régimen orgulloso es no entender lo que ocurre en su propio palacio. Llaman a Daniel, ya con más edad, y él no entra como un adivino que busca recompensas. Rechaza los premios antes de hablar. Primero, recuerda la historia del rey anterior, cómo fue elevado y luego derribado por su arrogancia. Y con esa memoria en la mesa, Daniel interpreta el mensaje: el reino ha sido contado, medido y hallado insuficiente. Su fin es inminente. Esa misma noche, según el relato bíblico, Babilonia cae y un nuevo poder toma el control. No hay tiempo para discursos de despedida. El punto es claro: los imperios también son frágiles, incluso cuando parecen invulnerables. Y ahora Daniel vuelve a quedar otra vez como extranjero en una administración nueva. Bajo el nuevo gobierno, Daniel es elevado por su integridad, y eso enciende el resentimiento de otros funcionarios. Buscan una falta, una grieta, algo que usar, pero no encuentran corrupción. Y cuando no pueden acusarte por lo que haces mal, intentan atraparte por lo que haces bien. El plan es perversamente elegante: usar su vida de oración como evidencia criminal. Convencen al rey de firmar un decreto temporal que prohíbe pedir cosas a cualquier dios o persona, excepto al mismo rey. Parece un detalle administrativo, pero en realidad es una trampa diseñada para que Daniel tenga que elegir entre su costumbre y su seguridad. Daniel se entera, y aquí viene lo decisivo. No organiza un complot, no busca excusas, ni cambia de horario para pasar desapercibido. Continúa con su rutina de oración, con el riesgo claro delante. Por fuera es un acto repetido, y por dentro es una declaración de quien gobierna su miedo. Y así llegamos al foso, un lugar que no se construyó para asustar, sino para ejecutar. La piedra se desliza. El aire en ese momento cambia, el rugido sube
como una ola, Daniel cae al fondo y, por un instante, todo lo que existe es la respiración de los animales y el peso del silencio. Imagina esa noche, sin testigos, sin aplausos, sin forma de controlar nada. Si la fe de Daniel fuera un espectáculo, se derrumbaría ahí. Pero el relato dice que Dios envía a su ángel y cierra las bocas de los leones. No desaparece el peligro, queda detenido. Cuando amanece, el rey corre al lugar con una pregunta que le tiembla en la garganta. Llaman a Daniel y desde abajo responde con calma: está vivo, no por mérito propio, sino porque fue protegido. Lo sacan y no tiene heridas. La misma sentencia que lo condenó termina revelando lo que el rey no quería ver. Hay un límite que la violencia no puede cruzar. Si esta historia te está atrapando, suscríbete y deja tu like, porque aquí estamos contando Biblia sin prisa y con profundidad. Y dime en los comentarios algo concreto. ¿Qué foso estás enfrentando hoy? ¿El que nadie ve, pero te pesa por dentro? Después, los acusadores reciben la consecuencia de su propia trampa, y el rey emite un decreto reconociendo al Dios de Daniel. Pero lo más importante no es el papel firmado, es la imagen que queda, un hombre que no se sostuvo por suerte, sino por una vida entera de decisiones consistentes. Ahora cierra el primer bucle. ¿Cómo se llega a estar en paz frente a leones? No se llega esa noche. Se llega desde la primera mesa, cuando nadie miraba y el riesgo parecía pequeño, y desde la primera oración repetida, aún sin crisis. Se llega aprendiendo a decir no sin odio y sí sin vergüenza. Y el segundo bucle también encuentra su lugar. La pared escrita no fue solo un truco para asustar a un rey, fue un espejo. Mostró que el poder puede volverse ciego por su propia fiesta, que la blasfemia no siempre suena como un grito, a veces suena como una risa cómoda, como si nada importara. Queda una pregunta más personal. ¿Qué es Babilonia hoy? No como ciudad antigua, sino como sistema de presiones que te susurra: adáptate, calla, dobla la rodilla. Daniel vivió rodeado de esa voz, y el texto no lo pinta como un superhombre, lo muestra con hábitos simples que, juntos, le formaron una columna vertebral. Hay un detalle que me conmueve. Daniel sirvió bajo distintos reyes, algunos más nobles y otros más crueles, pero él no se dejó poseer por ninguno. Su lealtad civil existía, su trabajo era real, su excelencia era evidente, y aún así, su centro no estaba en la aprobación del palacio. Eso le permitió hablar cuando nadie quería oír, y también le permitió callar cuando era mejor callar, porque fidelidad no es gritar todo el tiempo. A veces es seguir haciendo lo correcto en silencio, aunque te cambien el nombre, aunque te miren raro, aunque te cueste oportunidades. En un mundo acelerado, eso se siente casi imposible. Pero, por eso mismo, llama tanto la atención. La historia de Daniel también nos recuerda que Dios no siempre libra de la prueba, pero sí puede sostener dentro de ella. A sus amigos no les evitó el horno, caminó con ellos ahí. A Daniel no le evitó el foso, lo guardó y lo cuidó ahí. Esa diferencia importa cuando la vida real no tiene finales limpios. Y si hoy estás cansado, si te sientes extranjero incluso en tus propios espacios, quizá esta historia no te pide una hazaña. Tal vez te pide una decisión honesta, pequeña, repetida: volver a orar, pedir perdón, dejar una mentira, sostener una verdad, no para ganar puntos, sino para no perderte a ti mismo. Daniel, según el relato bíblico, también recibió visiones que apuntan más allá de su época, como si Dios le mostrara que la historia humana no es un accidente. Pero incluso sin entrar en cada detalle,
el hilo principal ya es fuerte. Los reinos cambian, las políticas invierten, la moda pasa, y aún así hay un reino que no depende de votos ni ejércitos. Por eso, cuando pienses en la noche del foso, no la veas solo como una escena impresionante. Piensa en el hombre que al día siguiente volvió a trabajar, a servir, a vivir. La fe no siempre termina en un cierre cinematográfico. Muchas veces continúa en una mañana normal, con la misma luz entrando por la ventana. Te dejo con una pregunta para llevarte, no como regaño, sino como espejo. Si hoy te pidieran renunciar a tu esencia para sentirte seguro, ¿qué parte de ti se vendería primero? Y si ya la vendiste, ¿te animas a volver? Como aquel rey que un día levantó la mirada y recuperó el juicio. Porque quizá la historia de Daniel no solo habla de leones y paredes, quizá habla de ti, de mí, de lo que hacemos cuando nadie nos aplaude. Y si te quedas por aquí, en el próximo viaje podemos abrir las visiones que Daniel guardó para el tiempo señalado y preguntarnos por qué algunas palabras se entienden mejor cuando el mundo tiembla.